Para continuar con nuestras tendencias y el concepto de gobernanza de infraestructura geoespacial, invitamos a Jonathan Ardila, CIO del ICA y experto en transformación digital. Muchas gracias, Jonathan, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación para el Instituto Colombiano Agropecuario y en particular para mí como jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y líder del proceso de transformación del instituto, pues es importante hacer parte de estos escenarios, de estas mesas y contarles un poco de nuestra experiencia y conversar acerca de los temas de transformación digital, información geoespacial, analítica y otros temas relacionados con tecnología que nos va a enriquecer en el desarrollo de nuestras profesiones y de nuestros días. Gracias, Jonathan. Lo primero, transformación digital un poco con dato geográfico. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ha sido ese proceso dentro del ICA? Pues particularmente el instituto es una entidad, digamos que de orden nacional, asociada al sector agropecuario, que lleva unos años de rezago en temas tecnológicos, pero que sin duda, frente a las vicisitudes que nos ha traído un cambio de era, que ha sido marcada particularmente por un cambio de todo lo que nos rodea, y también, pues digamos que un cambio en el quehacer de nuestras actividades en el día a día, que se ha permeado particularmente por una transformación digital, pues el ICA ha tenido unas oportunidades y unos retos pues muy importantes, pero también muy bonitos, porque pues obviamente ante la pandemia lo que se hizo fue acrecentarse y acelerarse ese proceso de transformación, donde uno de los elementos importantes en este proceso de cambio fue la tecnología. Pero la tecnología vista como una herramienta y no como un fin. Y cuando hablo de una herramienta es que precisamente lo que hace es acelerar los procesos de cambio de las entidades, en la cual adoptamos el uso de tecnología, adoptamos el uso y apropiación de distintas herramientas y que sin duda pues nos genera una serie de beneficios, no solamente como entidad, sino que realmente redunda en el usuario final, que es la agroindustria y el campesino colombiano. Entonces, aquí hay un elemento importante, y es primero un cambio de era, un cambio en la manera en que hacemos las actividades en el día a día. Dos, apalancarnos en la evolución tecnológica como una herramienta para lograr estos procesos de transformación. Y tres, usarlas y adaptarlas al quehacer del día a día, porque sin duda uno de los retos más importantes era que esta tecnología simplemente se pusiera, pero que no fuera adoptada por la sociedad en general. Pero ahorita, pues obviamente frente a esas oportunidades, pues nos encontramos ante la posibilidad de que una sociedad está abierta a estos procesos de cambio, de adaptarnos a estas nuevas herramientas tecnológicas y sin duda pues nacen muchos proyectos, entre ellos SICA 100% digital, donde comenzamos a usar temas de analítica descriptiva, el uso y la apropiación de los datos, entender la información que históricamente únicamente era almacenada y no era puesta ni a disposición en general de la industria, ni tampoco del mismo instituto, y por ende pues aquí se abren una serie de oportunidades y de romper muchos paradigmas que se generan alrededor del sector agropecuario, donde pues este elemento es muy importante. Muy interesante, Jonathan. La pandemia y también ahora el cambio climático nos está transformando a todos y en el manejo de la información y eso. Hay quienes dicen que estamos viviendo en la época de oro de la información geográfica, de la información geoespacial. ¿Cómo ha sido eso de la información geoespacial dentro del ICA? ¿Cómo le saca el ICA provecho a esa información geoespacial? Pues sin duda las herramientas que hoy en día nos permiten acceder a esa información pues nos lleva pues, a romper muchos paradigmas. Dentro del Instituto Colombiano Agropecuario existe un sinnúmero de profesionales con unas grandes capacidades de análisis, pero que debido a que no contaban con las herramientas adecuadas para hacer su interpretación, su estudio, su investigación, se basaban casi que en la historia de lo que era comúnmente conocido, y hoy en día pues con herramientas de análisis geoespacial, del entendimiento digamos que de los mapas y de los puntos particularmente geográficos en el quehacer particularmente el Instituto Colombiano Agropecuario, que es un análisis sanitario y fitosanitario, pues se rompen muchos paradigmas. Históricamente uno percibía que ciertas zonas del país tenían ciertos tipos de enfermedades o se comportaban de ciertas características, básicamente por la historia digamos que del quehacer del día a día, pero no era confrontado realmente con los datos, muchas veces en línea, o datos, digamos que con exactitud. Y eso de alguna manera nos lleva a replantearnos y a repensar muchas de las actividades que se generan dentro del día a día
y obviamente al tener este uso de información de manera visual, de manera ágil, de manera oportuna, de manera simple, pues nos lleva a reformularnos muchas de las políticas públicas que se toman en el país frente al entendimiento de la zonificación y del uso geográfico y también a entender muchos fenómenos, porque cuando uno revisa el tema de las coordenadas o el tema del posicionamiento geográfico y lo contrasta con otro tipo de variables como el tema del tiempo, el tema de las variables climáticas, el tema de la evolución económica, el tema de uso de la tierra, ya digamos que esa información deja de ser un dato, se convierte en información y al ser contrastada o a ser complementada, pues nos permite tomar decisiones de una manera mucho más asertiva, de una manera mucho más progresiva y anticiparnos ante ciertos fenómenos y a romper ciertos paradigmas frente al entendimiento normal de lo que es la información geoespacial, en este caso de análisis sanitario y fitosanitario en todo el país. Ese enfoque geográfico, ese mapa le da a uno ese marco en común, donde podemos ver todo. ¿Cómo ves tú las iniciativas del gobierno y qué ha podido hacer el ICA para efectivamente conectar a toda la comunidad, para poder trabajar dentro de ese sistema nervioso geográfico que se está creando? Eh, digamos que la aproximación que haces es muy valiosa y muy acertada, porque yo suelo hacer un símil como cuando uno alumbra en una habitación oscura con una linterna. Y en el caso particular de las distintas entidades de gobierno y las distintas entidades que se encargan del uso de los datos y de entender los datos, es como si cada entidad tuviera una linterna en su propio cuarto oscuro, donde alumbra e ilumina únicamente digamos que su propia información. Pero sin embargo ese cuarto pues hace parte de, digamos que un universo de mucha información y de muchos datos donde efectivamente el gobierno en temas de interconexión, de interoperabilidad, de co-creación, pues ha hecho un ejercicio de que no cada entidad o no cada dueño de los datos alumbre su propio interés, sino que vea pues digamos que un cuarto totalmente alumbrado donde hayan digamos que dos elementos. Primero, poner a disposición la información o los datos que son de uno o que son propiedad de una propia institución. Y dos, poder utilizar los datos y la información que son propiedad y uso de los demás. Y ahí se derivan pues una serie de oportunidades, que es, bueno, ok, yo sé que determinada entidad o determinado instituto o determinada empresa o determinado sector tiene tal información, ¿cómo la uso? Y ahí viene, pues, digamos que unos elementos muy importantes en temas de tecnología, que es la interoperabilidad, y yo cómo puedo usar esa información de manera adecuada, de manera óptima y preservando, pues, obviamente la integridad y la disponibilidad de la misma en un periodo de tiempo, y a la misma vez, pues, que si yo abro determinada información, pues que no vayan a vulnerarse determinados criterios de privacidad de la misma. Y pues el gobierno ha hecho un esfuerzo creo que importante en entender esta necesidad y de abarcar digamos que la generalidad de la interoperabilidad entre las organizaciones. Y aquí hay un elemento muy importante y es cómo la tecnología y cómo hay sistemas de información que nos permiten hacer esto de una manera mucho más sencilla, con un lenguaje en común, con unas competencias, digamos que adecuadas para hacer, digamos que este tema de interconexión y interoperabilidad de una manera adecuada, y que nos integremos en un bien común. Porque pues obviamente al contrastar y al interoperar pues estos datos y esta información, pues nos permite pensar nuevas, o nos permite generar nuevas tesis o nuevas preguntas a resolver frente a nuevos fenómenos que se están dando en la sociedad, marcada por un tema de cambio climático, marcada por un tema de desplazamiento demográfico con unas connotaciones importantes, y pues la misma evolución de la sociedad en sus distintos términos, y donde pues por ejemplo el tema alimentario pues juega un papel importante. Entonces la posibilidad que nos ofrece la tecnología en temas de interconexión, una apuesta del gobierno para que las entidades abran en el uso y el entendimiento de esta información, pues nos lleva a que pues obviamente se generen nuevas preguntas y a resolver nuevas necesidades de la sociedad. Me gustó mucho el concepto de la linterna y sobre todo que la luz puede cubrir otras organizaciones, podemos usar la información de otras organizaciones, porque precisamente de eso es lo que hablamos en nuestra conferencia. Los sistemas están cada vez más interconectados, nuestra tecnología, pero es muy importante que las entidades del Estado hagan lo mismo. Nosotros lo llamamos infraestructura geoespacial, donde podemos interactuar todos como comunidad y lograr una buena gobernanza del territorio. ¿Tú ves que vamos en ese camino? ¿Lo podemos lograr? Vamos en ese camino. Creo que la prevención y el temor a compartir y a usar lo de los demás y a brindarle lo de uno y a usar lo de los demás, pues esa prevención cada vez es menor.
herramientas tecnológicas, como lo dices tú, que se comporten como un sistema y casi como un ecosistema, pues hace que esas pequeñas conexiones generen nuevos valores, que ciertos datos se complementen y realmente generen nueva información para la toma de decisiones de distintos sectores, y eso hace que de alguna manera se genere un efecto de nieve en cada vez crecer estas redes casi que neuronales en temas de información, y para entender pues obviamente otros fenómenos que tienen efectos sobre digamos que las actividades propias de una organización en particular, pero que al final pues es una red que tiene una integración natural y que nosotros entendemos es analizarla a través de los datos, pero que sin duda esa es una red que existe y que pues obviamente la tecnología lo que los hace es poder entender esos fenómenos para poder tomar decisiones con base en ellos. Jonathan, muchísimas gracias por tus palabras. No, Me muchas quedo gracias a ustedes. con algo que acabaste de decir, ¿sí? Neuronal. Nuestro presidente Jack Daniel habla del sistema nervioso. Es tal cual como tú lo has descrito. Entonces, infraestructura geoespacial es posible. Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes.